Cumbre de las Américas, bien en plural, porque este no es un continente uniforme. América extensa, diversa y desunida, donde conviven democracias y dictaduras, donde la migración es un tema relevante que ninguna nación puede afrontar sola y un drama humanitario que se pone en primera plana con la marcha de 15.000 personas desde México hacia Estados Unidos, pero que lleva años, por ejemplo, haciendo que millones huyan de Venezuela. Hablamos de un continente inestable también en lo económico, con menos fortalezas que otros para hacer frente a presiones inflacionarias, altas tasas de interés y crecimiento bajo. Todo acompañado de una guerra, la de Ucrania, que se extiende. Un continente donde, por lo mismo, varios organismos advierten de un riesgo agudo de crisis alimentaria severa. En ese contexto, la decisión del anfitrión norteamericano de excluir a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua ha despertado polémica y sobre todo ha hecho que la lista de invitados obtenga más atención que las crisis que afronta cada pueblo. Sin México presente, será la cumbre con menos países presentes desde hace varios años. No basta con que Biden diga que ahora somos el patio delantero, nada de patios. América requiere soluciones urgentes que se piensen entre hermanos y no desde un padre hacia sus hijos. Pero el norte, Estados Unidos, pareciera no ver con suficiente atención las urgencias. En el sur, en América Latina y el Caribe sobreviven 207 millones de pobres, un tercio del total de la población, y un 13% está en la pobreza extrema. Es urgente, porque como dice la canción, el sur también existe. Comienza Conexión Global Prime. Queremos tomarle el pulso a lo que está haciendo la Cumbre de las Américas, las actividades del presidente Gabriel Boric, pero una visión más global de los países que allí se encuentran. Y para eso, revisemos el informe de nuestro compañero Ivo Goit. ¿Cómo estás, Mónica? Este miércoles comenzó finalmente la Cumbre de las Américas con su jornada inaugural acá en el Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles. Una cumbre que ha causado muchísima expectación, no solamente, por supuesto, por los temas que se vayan a tocar y por los países que van a participar, sino que también por los que no lo harán, que en este caso Cuba, Nicaragua y Venezuela, que recordemos fueron excluidos, no fueron invitados por parte del país organizador Estados Unidos. Eso ha traído, por supuesto, distintas consecuencias. Por ejemplo, que se restara también el presidente de México. Va a tener representación México, pero no lo va a hacer a través de su presidente. Y también reacciones en distintos países, como por ejemplo en el nuestro, porque el presidente Gabriel Boric durante su gira en Norteamérica ha sido bastante crítico acerca de esta decisión tomada por los Estados Unidos, teniendo en cuenta este multilateralismo y la política exterior también en la que nuestro país se quiere enfocar a través del diálogo, de resolver los distintos problemas que existen en el continente vía el diálogo, lo que no obsta, por supuesto, de condenar las violaciones a los derechos humanos que se puedan cometer en distintos regímenes a lo largo y ancho de nuestro continente. Una cumbre de las Américas que se desarrolla, por supuesto, bajo algunos temas específicos, temas de economía sustentable, también, por supuesto, la igualdad de género, los desarrollos, por supuesto, de cada uno de los países, el respeto a los derechos humanos y también temas muy importantes que se van a tocar, como por ejemplo, Mónica, lo hemos estado conversando durante los últimos días, la migración, ver de qué forma se puede tratar un tema sensible, muy sensible en nuestro continente, que ha afectado no solamente a un grupo de países, sino que prácticamente a el continente completo, con distintos lugares de donde muchos migrantes han salido para buscar nuevas oportunidades. Es por eso la importancia, por ejemplo, de que no esté Venezuela, uno de los países que se asume es uno de los que más gente ha tenido que salir, cruzar sus fronteras buscando nuevas oportunidades en otros países también del continente. Parte de eso es lo que pretende entablar también el gobierno del presidente Gabriel Boric a través de su participación y las reuniones bilaterales que va a sostener durante este jueves y viernes, donde al menos serán 7 por agenda las reuniones bilaterales que sostendrá el presidente Gabriel Boric, siendo quizás la más importante y relevante, por supuesto, una con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Contarte también ciertos detalles acerca de esta ciudad, una ciudad que se ha
podríamos decir, paralizado con esta cumbre de las Américas. Las autoridades locales han tratado de limpiar la imagen de la ciudad, darle una nueva cara para poder recibir finalmente a los distintos mandatarios y sobre todo al presidente de Estados Unidos. De hecho, este miércoles él llegó hasta la ciudad de Los Ángeles y el operativo de seguridad en todas las calles de la ciudad ha aumentado muchísimo más que, por ejemplo, lo que habíamos visto el día martes, helicópteros sobrevolando el teatro, también las distintas carreteras, distintos controles en distintos puntos, el acceso acá, por ejemplo, al lugar donde se va a realizar el plenario de la 9ª Cumbre de las Américas ha sido bastante exhaustivo desde afuera, largas colas para los medios de comunicación, también para los invitados, pero una vez que se abrieron las puertas, por supuesto, este teatro se empezó a colmar de gente junto a los mandatarios también que ya han llegado hasta territorio norteamericano. Algunos también lo harán con el correr de los días para participar en las distintas actividades que están agendadas. Mañana el presidente Gabriel Boric por la tarde tendrá su primera reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, posteriormente también con su par argentino, Alberto Fernández. Para el día viernes entonces se esperan, al menos en agenda, porque esto puede ir variando por los tiempos que son en las cumbres, por supuesto, no siempre son los que se establecen en este programa, pero al menos 2 debería tener este jueves y también el día viernes, y a las otras 10 de la mañana del día viernes está estipulado el discurso, la presentación del presidente Gabriel Boric. Y por supuesto, Mónica, nosotros vamos a estar acá en la ciudad de Los Ángeles cubriendo por supuesto, tan importante cumbre de las Américas, donde el gobierno del presidente Gabriel Boric pretende ya desplegar su liderazgo a nivel internacional y también mostrar la política exterior que propone el Ejecutivo. Desde el Microsoft Theater fue el trabajo de César Sepúlveda en las imágenes. Mónica, yo también me despido. Ivo Goitze, nos vemos muy pronto. La Cumbre de las Américas es una instancia que se da cada 3 años, esta vez entre el 6 y 10 de junio. La primera ocasión fue en 1994. De su historia y sus proyecciones nos habla en su nota Laura Soto. Este apretón de manos abrió la puerta después de décadas al descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 6 años antes, otro hito, el líder de la revolución bolivariana regalando un libro de Galeano a su par estadounidense. Son algunas de las postales que dejaron versiones anteriores de la Cumbre de las Américas. Pero este tipo de encuentros este año difícilmente los volveremos a presenciar. Esto porque Cuba y Venezuela ni siquiera fueron invitados a la 9ª versión de la cita que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos. Exclusión a la que también se suma Nicaragua. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Los Estados Unidos tienen la capacidad de impedir la presencia de Cuba en Los Ángeles, pero no tienen el poder de callar nuestra voz ni de silenciar la verdad. Gobiernos de todo el continente han sido contundentes y claros en condenar la exclusión. El primero de ellos, de hecho, fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se bajó de la cita en respuesta a la exclusión de estas 3 naciones. Su decisión fue seguida por otros gobernantes como los de Honduras y Bolivia. La posición principal del presidente es que no creemos que se deba invitar a dictadores. Es el argumento de la Casa Blanca contra los gobiernos de Díaz-Canel, Maduro y Ortega, a los que acusa de violar gravemente los derechos humanos. A las 3 administraciones de izquierda se les responsabiliza, de hecho, de la persecución y detención arbitraria de opositores políticos, además de menoscabar sus democracias. Pero eso no detuvo el boicot latinoamericano que generó sus ausencias, lo que solo pone sobre el tapete la indiferencia de la región hacia Estados Unidos y el declive del liderazgo de la potencia. Algo que dista bastante de los orígenes de la cumbre, que tuvo su primera versión en 1994 y en la que el país norteamericano también fue el anfitrión. La Cumbre de las Américas ha cumplido con creces nuestras expectativas. Las generaciones futuras recordarán la Cumbre de Miami como un momento en el que el curso de la historia de América cambió para mejor. Por ese entonces, el expresidente Clinton acaparó la atención de América Latina con su área de libre comercio de las Américas, el ALCA. Un ambicioso acuerdo de libre comercio que buscaba cubrir de extremo a extremo el continente. Pero el fervor neoliberal no duró por siempre y el proyecto llegó a un punto muerto en 2005.
por ese año debía entrar en vigencia con la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata. Sin embargo, encontró la oposición de los gobiernos progresistas de Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Fue el fracaso para el entonces presidente estadounidense George W. Bush, que no logró convencer a sus pares. En 2009 se daría vuelta a la página y se firmaría un nuevo comienzo, particularmente entre Barack Obama y el mandatario venezolano. Con este gesto, las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano se convirtió en bestseller a las pocas horas, pasando del lugar 60.280 al 10º en la tabla de ventas de Amazon. Según Chávez, el regalo fue en retribución a Obama por haberse acercado a saludarlo en la inauguración de la 5ª versión de la cumbre en Trinidad y Tobago, su primer encuentro personal. En esa ocasión, el venezolano incluso le ofreció su amistad. En 2015, durante la cita en Panamá, este saludo entre el expresidente cubano Raúl Castro y el estadounidense dio paso a la primera reunión entre unos líderes de ambos países en casi 60 años. Pudimos hablar honestamente sobre nuestras diferencias y preocupaciones en una forma que, yo creo, ofrece la posibilidad de mover la relación entre nuestros dos países hacia una dirección diferente y mejor. Que según mi opinión, el presidente Obama es un hombre honesto. Al encuentro de 2018 en Lima, el actual presidente venezolano Nicolás Maduro fue excluido tras convocar elecciones ese mismo año en las que salió reelegido prácticamente sin oposición compitiendo. Fue una cita que estuvo marcada por la ausencia del entonces presidente Donald Trump, que canceló su viaje a última hora. Así se convirtió en el primer mandatario estadounidense en no asistir al evento, lo que para los expertos confirmó que para Washington América Latina no era prioridad. Un panorama que poco ha cambiado en los últimos años, menos ahora con un Joe Biden más preocupado por la guerra en el este de Europa y los roces de siempre con la superpotencia China. Ya teníamos algo de la historia de estas cumbres de las Américas, pero vamos a profundizar en la proyección, el significado que tienen también estas instancias de reunión y la política exterior de Estados Unidos y América Latina. Junto a Jorge Heine, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. Qué gusto tenerte aquí en Chile. Tenemos la suerte que estés acá, académico, diplomático, ex embajador de Chile en China. Muchísimas gracias nuevamente. Encantado de estar acá. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es la importancia de esta cumbre. Esta reunión que se da cada 3 años, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Exacto. Tiene una gran importancia. Cuando esto se inició, el año 1994, hace ya casi 30 años, claro, la idea era que el presidente de los Estados Unidos tuviera la ocasión de reunirse con todos los presidentes y jefes de gobierno de las Américas. Muchos de ellos no tienen la ocasión de hacerlo. Por lo tanto, esto tiene una gran importancia y se ha logrado mantener durante todo este tiempo. Dado los desafíos que enfrentan hoy día las Américas, yo creo que es una reunión que tiene gran trascendencia y a lo largo de los años, el presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Obama, la realzaron y contribuyeron a este diálogo. Los presidentes latinoamericanos, los primeros ministros caribeños se reúnen permanentemente entre sí, de manera que eso no es problema. Pero la ocasión de estar con el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, es obviamente una ocasión única, que debe ser aprovechada. Claro, una ocasión diferente, digamos, para exponer los temas. Justamente, ¿cuáles son los temas que convocan? Porque, claro, el nombre que le da el anfitrión bautiza, en el fondo, la versión de la cumbre, es la 9ª. Dice, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Harto fome el título, pero tiene un contenido más allá de la broma que yo haga, la ironía. Hay hartos temas que tratar. ¿Cuáles serían los principales, crees tú, de esta versión? Bueno, a ver, yo creo que acá hay dos cosas. Una es la situación que se está enfrentando en las Américas, ¿no? Las Américas ha sido básicamente zona cero de la pandemia. 2.7 millones de muertos por COVID, ¿no? 1 millón en Estados Unidos, 1.700.000 en América Latina, por una parte. Recesión económica. CEPAL dijo que el año 2020 fue la peor crisis económica de América Latina en 120 años.
ya han anunciado que este año el crecimiento en Chile va a ser de 1.7%. O sea, las cosas están muy mal y obviamente a grandes males, grandes remedios. Y uno esperaría que una ocasión como esta proveyese respuesta. Lamentablemente la agenda parece un poco, como tú decías, un poco anodina, un poco blandengue, un poco fome, no pareciera responder a la urgencia del momento. Ahora, cuando pensamos entre los temas y quienes participan, tenemos los jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres, altos funcionarios, jefes de las organizaciones internacionales, que hay varias que son invitadas, no solo la OEA, que genera toda su polémica, sino que CARICOM, CELAC, obviamente la Secretaría de la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos, que la OEA le da una especie de asesoría también a esta cumbre con una Secretaría de Cumbres. La pregunta es, ¿qué otros temas de la contingencia son importantes? Tenemos la pandemia, tenemos la recuperación económica, un crecimiento estable inclusivo, pero hay más temas. La migración. La migración, para por Estados ejemplo. Unidos es un tema absolutamente clave. Ahora, coincide ese tema, Jorge, en que es importante para Estados Unidos y para América Latina. Para América Latina. Particularmente para América Latina lo es particularmente por la situación de Venezuela. Sí, claro. Para Estados Unidos lo es sobre todo por las presiones migratorias desde Centroamérica, que en este momento hay una caravana que está camino hacia la frontera. Y esto para el presidente Biden ha sido un problema muy serio, que lo tiene muy presente. Tengo entendido que uno de los planes que hay es que salga una declaración en la cumbre sobre el tema de la migración en las Américas y establecer una serie de parámetros. Ideas de tratamiento multilateral, empezar a pensar en cuotas, por ejemplo. Exacto, yo creo que hay un tema interesante. Veía unas declaraciones del presidente Boric refiriéndose a la experiencia europea, en que han establecido cuotas por países. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar de manera más proactiva respecto al tema de la migración. Hasta ahora ha sido una cosa un poco aleatoria y ha tomado a los países un poco de sorpresa. Ahora, respecto de economía, la verdad es que las previsiones son súper malas. En este año, entre la OCDE y el Banco Mundial, hablan de que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe crecerá 2,5%, de acuerdo al Banco Mundial, un 0,2% de lo que habían estimado hace 2 meses. Para el 2023, dicen, se desacelera 1,9%, para el 2024 remonta a 2,4%. Todavía muy, muy complicado, lo decíamos, 1/3 de la población del continente viviendo en la pobreza y un 13% en la pobreza extrema. Correcto. Entonces se dice que también Estados Unidos en esta área, si quiere recuperar influencia, tiene que ofrecer también cosas activamente y no solo de discurso. Se habla, por ejemplo, de reforma del Banco Interamericano del Desarrollo, se hablan de créditos. ¿Cómo puede ser o cómo puede cambiar ahí? ¿Cómo ves la relación de Estados Unidos en el ámbito económico con una China expectante? Sí, correcto. Pero hay un tema bien importante. Se ha anunciado, trascendido, en fin, que se anunciaría algo así como una especie de sociedad de las Américas, American Partnership for Progress, una cosa de ese tipo, para tratar de dar un impulso a precisamente la reactivación económica. Ahora, por lo que yo entiendo, es algo extremadamente difuso. No va a implicar acceso a mercado de Estados Unidos. Tanto Ecuador como Uruguay, por ejemplo, tienen interés en un TLC con Estados Unidos. Y eso no va a ninguna parte. Parece que tampoco habría muchos recursos frescos. Estados Unidos en este momento no tiene recursos para entregarle a América Latina. Tiene que ser una cosa sobre estándares, sobre medio ambiente, sobre condiciones laborales, algo muy general, como hizo el presidente Biden en su reciente gira al Asia, en que habló de algo así como el marco económico del Indo-Pacífico, que es una cosa muy vaga, muy general, que no dejó contento a nadie. Frente a la ruta de la seda, que es algo súper concreto, exacto, y a las iniciativas de inversión de China, parece que palidece la posibilidad de recuperar influencia. ¿Cómo ves a China versus Estados Unidos en la influencia en América? Bueno, es que ese es parte del problema. O sea, sí, Estados Unidos quiere efectivamente volver a posicionarse, cosa que no hizo en el gobierno del presidente Trump, que implicó un gran retroceso. El presidente Trump visitó América Latina en 4 años, una vez, a la cumbre del G20 en Buenos Aires. No fue a la cumbre de las Américas en Lima. De manera que ahora había una gran oportunidad para que el presidente Biden marcara diferencia. El presidente Biden conoce bien América Latina, visitó 16 veces América Latina como vicepresidente. De manera que había una gran oportunidad para marcar una diferencia. Lamentablemente eso no ha ocurrido, porque el debate se ha centrado en los excluidos, estos 3 países que no han sido invitados. La última lista que yo vi es que estarían asistiendo 23 jefes de Estado y de Gobierno de 35 a
la cumbre de las Américas. México, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Granada, San Vicente, Antigua, no asistirían. Lo cual obviamente es un fiasco. Entonces hay un problema. Y ahí si ampliamos la mirada desde la recuperación de influencia, el tema económico, que tampoco se ve muy promisorio respecto de poder de nuevo tener una plataforma distinta para Estados Unidos en América Latina para recuperar confianzas, para recuperar influencia, sumémosle el tema de la democracia. Para todo esto, ya quiero profundizar después lo de la democracia, se requiere diplomacia. Chile lleva 4 años sin embajador confirmado de Estados Unidos. Un tercio de las embajadas en el mundo de Estados Unidos no tienen embajador. ¿Cómo ves el momento de la diplomacia en Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay un problema muy serio. Ahora, esto tiene sus orígenes en el gobierno del presidente Trump. ¿Por qué? El presidente Trump priorizó el nombramiento de jueces. Y obviamente el Congreso de los Estados Unidos tiene limitaciones del número de nombramientos que puede procesar lo más rápido posible. Y por lo tanto, todo lo que eran embajadores se quedaron a la cola. Contémosle a la gente que requiere la anuencia del Congreso, tanto para los jueces como para los embajadores. Exacto. Y por eso se priorizó. Trump priorizó jueces y aprobó cientos de jueces muy rápidamente. Los demás se sacaron atrás. Y ahora, el problema que hay es que varios senadores republicanos han parado los nombramientos del presidente Biden y por eso estamos en esta situación tan difícil. Es muy difícil ser país hegemónico y tener una situación en que de 190 embajadas, 69 no tienen embajador en funciones. Eso limita mucho la capacidad de gestionar diplomacia. Yo creo que Estados Unidos tiene un problema que tiene que resolver. En ese sentido, ¿cuánto afecta también de alguna manera la polarización interna de Estados Unidos el que no tenga gran iniciativa en política exterior? Aparte de la historia de un cierto aislacionismo, cuando hay polarización interna, cuando no tienes mayoría en el Congreso, me imagino que se complica todo, tú lo mencionabas. Quisiera ir cerrando con eso y una reflexión sobre lo siguiente. ¿Qué puede determinar el éxito o fracaso de esta cumbre? ¿Qué sería un éxito de Cumbre de las Américas? ¿Qué sería de alguna manera un fracaso? Bueno, a ver, yo creo que en buena medida el hecho de que solo vayan 23 de los 35 jefes de Estado y Gobierno de las Américas obviamente hace que parta con un signo menos, ¿no? Eso es un dato de la causa. Parte importante de las cumbres es capacidad de convocatoria. Si eso no se da, ya hay un problema. Bueno, yo esperaría que este proyecto de Sociedad Económica para el Progreso de las Américas tenga algún resultado positivo. Hay también un anuncio de un proyecto que me parece importante en materia de salud, de entrenar creo que a 500.000 personeros de salud en América Latina para enfrentar futuras pandemias. Yo creo que eso puede ser importante. Yo creo que el tema de las migraciones es un tema trascendente y que, como tú señalabas, convoca tanto a América Latina como a Estados Unidos. Es decir, en todas cosas concretas. Pero habiendo dicho eso, yo creo que lo grave, me parece a mí, es que hay una gran brecha entre la gravedad de la crisis que enfrenta la región y lo menguadas que parecen las ofertas que hay sobre la mesa de Estados Unidos. Y con eso se vuelve al tema de China. China ofrece cosas concretas, la iniciativa de la Franja y la Ruta, hacer proyectos, inversión, comercio. Y Estados Unidos ante eso, en este momento, tiene muy poco que poner sobre la mesa. Y yo creo que eso para Estados Unidos es un problema. Se lo van a preguntar también a Cynthia Arson, pero te lo pregunto también a ti. Ya lo mencionaba Ivo Goich en su despacho. No va México. No va tampoco, de alguna manera, hubo un riesgo en algún minuto, pero el más importante probablemente era que asistiera era México. No va. Hubo un riesgo que no estuviera Brasil. Se subió al final cuando le ofrecieron una bilateral con Biden a Bolsonaro. Pero la razón que esgrime México y de la que han esgrimido también otros países como Honduras es que no se invitó a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Yo me hago cargo de lo que digo, dictaduras. Sí. En eso creo que tiene razón Biden. Pero la pregunta es, un Estados Unidos que negocia con otras dictaduras, que incluso las usa también cuando les conviene, que pone y saca dictadores según le ha convenido a lo largo de la historia, no estoy diciendo Biden él mismo, sino que un país que también es pragmático en su política exterior. La pregunta es si fue un acierto o no en pos de la democracia y su influencia en la zona haber excluido a estos tres países, o era mejor estrategia, como otros planteaban, confrontarlo.
A ver, yo creo lo siguiente, yo creo que acá no hay que pasarse películas. El creer que de alguna manera el excluir a estos países se debe a una razón de principios, me parece que es engañarse. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Biden en julio va a visitar Arabia Saudita. Va a visitar a quien es conocido como el carnicero de Riyadh, quien mandó matar a Jamal Khashoggi en Estambul, descuartizarlo y licuarlo. En ese sentido, decir que esto que se ha hecho en la Cumbre de las Américas refleja una posición de principios en materia de compromiso con la democracia y los derechos humanos, para luego ir a Arabia Saudita, me parece que nos indica claramente que no es así. Lo que se ha hecho en este caso en Los Ángeles es muy sencillo, es responder a las presiones de la política interna. Eso es todo, no responde a una posición de principio ni que a Estados Unidos le preocupe mucho la situación en estos países. La situación de Cuba, Cuba asistió el 2015 y el 2018 a las Cumbres de las Américas. No hay ninguna diferencia en la situación actual de Cuba con lo que era el 2015 y el 2018. Era Obama, lo mismo. cuando era vicepresidente, Biden retoma las relaciones, claro, se acerca nuevamente. Exacto, muchos pensaron que el presidente Biden iba a, por lo menos, a reposicionar a Estados Unidos en la misma posición en que lo dejó el presidente Obama. Pero eso tampoco ha ocurrido, sino que ha seguido básicamente las políticas del presidente Trump. ¿Por qué? Porque responde a las presiones internas, sobre todo del estado de Florida. Ahora, con eso no avanza. Claro, estado de Florida, donde hay muchísimos votos en juego, son importantes también para tener mayoría o no en los congresos y en los foros locales, y ahí hay fuertes grupos anti la dictadura cubana y aunque ha cambiado la demografía siguen siendo importantes, por lo tanto, y contra también, por ejemplo, Venezuela o Nicaragua, contra esa línea ideológica también. Entonces es importante entender eso, porque si no, no entendemos lo que está pasando. Pero cierro diciendo, preguntándote para cerrar, la democracia sigue igual de débil que lo que está antes de estas cumbres. No, este gesto no es que sea un gesto de principios de tal manera que los fortalezca, y algunos dicen incluso si fuera de principios, de repente es mejor convocar y conversar. ¿Qué es mejor? Por supuesto. Ahora, yo ahí también me refiero, hace un par de semanas se realizó en Washington la cumbre ASEAN-Estados Unidos. En esa cumbre participaron Vietnam y Laos, que son países comunistas, de partido único. Y sin embargo fueron recibidos, tratados con alfombra roja. Entonces, lo que ha ocurrido en esta cumbre de Los Ángeles me parece que es más bien la excepción que la regla. Y la verdad es que lo que hace es dividir, desunir a América Latina y no unirla en un momento muy difícil. Jorge Heine, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero despedirme a la pausa, no sin antes recomendar este libro de Jorge Heine, por supuesto, Carlos Ominami y Carlos Fortín, El no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Ahí lo muestro a la pluma, buenísimo. Quienes quieran leer un buen libro de política internacional y que tenga que ver con nuestro continente también y su posicionamiento internacional, aquí lo tienen. Me lo piden y les doy el dato por Twitter de cómo conseguirlo. Hacemos una pausa y regresamos con más Conexión Global. Volvemos a Conexión Global para revisar en un mapa qué pasó al final con los países invitados, los no invitados, los que se restan. Hagamos un resumen general. Ahí tenemos entonces desde Alaska, Tierra del Fuego, entonces la Cumbre de las Américas, pero en rojo los 3 países que no fueron invitados por Estados Unidos. No fueron invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, 3 dictaduras, me hago cargo yo de mis palabras, no invitadas entonces a esta cumbre. A raíz de eso, directamente se resta México. Se trató hasta último minuto que no se restara y hubo un acuerdo entre México y Argentina. Estuvo a punto también de caerse Argentina por la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero al final hicieron un pacto, un acuerdo entre México y Argentina. ¿Y qué dijeron? Dijeron lo siguiente, que básicamente Argentina iba a representar la molestia por la no invitación de estos 3 países. Hay otros, por ejemplo, como Bolivia, que también se restan, criticaron la no invitación, también Honduras, y un tema particular y diferente es el que ocurre con Guatemala. En Guatemala, su presidente, ¿qué es lo que dijo? No está de acuerdo con las críticas que se ha hecho al procurador general, al fiscal general, Consuelo Porras. El gobierno de Biden lo ha calificado como un actor corrupto que ha amparado la corrupción en Guatemala, y Alejandro Yamatei, que es el presidente, no le pareció esto,
tuvo un fuerte encontrón público con Biden al respecto, pero después, para decir por qué no voy a la cumbre, dijo no voy por problemas de agendas, pero todos saben que el tema del fiscal calificado como corrupto, la corrupción es uno de los tremendos problemas en nuestro continente y también, por supuesto, en Guatemala, entonces fue la razón de que no asistiera, aunque diera otras razones públicas. Vamos a profundizar en este tema sabiendo que hay más países que se van a arrestar, pero estamos contando los principales que están en medio de la polémica y vamos a ir a conversar ahora con Cynthia Ars. Nos acompaña nuevamente desde Estados Unidos, está en la cumbre siguiéndola minuto a minuto, directora del programa latinoamericano de Wilson Center. Qué gusto, Cynthia, poder volver a conversar contigo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Un gusto estar con usted. Ya no soy directora, soy exdirectora. Exdirectora. Hace un mes. Perfecto, exdirectora hace un mes. Lo primero que quisiera preguntarte es por qué influye finalmente siempre lo que está pasando en el momento interno, influye en la política exterior. ¿En qué momento está Joe Biden de su mandato? ¿En qué momento está de su mandato? Bueno, ya tiene como 18 meses de estar en la Casa Blanca. Un momento muy crítico viene ahora en noviembre, cuando hay elecciones legislativas, donde se supone que el Congreso va a cambiar de manos, digamos, que los republicanos van a reemplazar a los demócratas como mayoría, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Perfecto. ¿Dirías tú, Cynthia, que hay realmente alguna diferencia en la relación con América Latina entre Biden y Trump? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia. Lo que es cierto es que Biden no ha prestado la atención debida o lo esperada a la región. Este podría ser un momento de cambio. Hasta ahora su política hacia la región ha sido enfocada primero en la migración, muchos acuerdos y esfuerzos con México, pero también un gran programa de desarrollo, de crear oportunidades, inversiones, etcétera, en Centroamérica, justamente para enfrentar las causas raíces de la masiva migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Dicho esto, más allá no hemos visto gran cosa. Yo creo que su discurso esta noche podría marcar una gran diferencia, donde anuncia iniciativas que tienen que ver con el llamado nearshoring, con inversión en infraestructura digital, en sistemas de salud, etcétera. Pero los Estados Unidos efectivamente no han tenido la debida presencia y por las razones obvias, o sea, las crisis internacionales, recientemente la invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos de esto que estamos viviendo, la inflación, el alzo de precios del petróleo, de gasolina, o sea, tenemos muchos problemas. ¿Será capaz de Biden y Blinken, también su secretario de Estado, con el cual trabaja, y los adjuntos para América Latina, ser capaz de detectar el giro ideológico que también está teniendo el continente? No sé cómo ves tú también al continente, y me refiero con Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, también Xiomara Castro en Honduras, tenemos a Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile. O sea, tenemos un continente que, con muchas diferencias que hayan entre ellos, porque son estilos de liderazgos también y posturas también muy distintas, el punto es que es un continente diverso, un continente que está girando hacia la izquierda y también muy fragmentado, con gobiernos con mucha dificultad de llegar a acuerdos, con fragmentación política. ¿Crees tú que están teniendo esa visión en Estados Unidos? Bueno, primero quisiera decir que no veo pues la tendencia política principal en la región, o sea, la izquierda. Si bien son gobiernos, hay muchos gobiernos de izquierda, lo que se ve es la política de los outsiders, el voto de castigo, como lo llama mi colega
idea, Daniel Sofato, o sea, castigar a la clase política, buscar una diferencia a lo que había anteriormente. Hay diferencias muy importantes, Uruguay, Chile, pero este fenómeno hemos visto en Perú, ahora en Colombia, en muchos lugares. Entonces es un voto de insatisfacción con el status quo, buscando alguien diferente que no pertenece a la clase política tradicional, que parece ser la opción más indicada. Hemos vivido todo el mundo 2 años y medio de pandemia, de retrocesos económicos y sociales, donde las desigualdades han ampliado en casi todo el mundo, y la gente está buscando una nueva tendencia, una nueva cara. Así que en Chile hemos visto un presidente de centro derecha reemplazado por un líder estudiantil y ex parlamentario. Y en el Perú, hay una fragmentación del sistema político. Eso te decía. Sí. Claro, eso te decía. Ahora, ojo, Gabriel Boric se define a sí mismo como un presidente de izquierda, Xiomara Castro también, Castillo también, aunque yo creo que, claro, tienes un gran punto en que más allá incluso del signo político, podría venir Lula en Brasil, dependiendo de qué digan los electores, no sabemos lo que va a pasar en Brasil, pero claro, hay un castigo a los partidos tradicionales y un desvaciamiento, un vacío del centro. Quisiera preguntarte también, ¿cómo ves tú el hecho y cómo se recibe en Estados Unidos para el votante interno? También me imagino que es parte del mensaje que Biden no invitará ni a Venezuela, ni a Cuba, ni tampoco a Nicaragua a esta cumbre. Esto ha sido la gran controversia, especialmente entre los comentaristas, incluso los medios, la no invitación a estos 3 gobiernos autoritarios. Muchos de la región están haciendo su boicot, incluso el presidente de México, López Obrador, presidente de Bolivia, de Honduras, etcétera, diciendo que los Estados Unidos no tienen el derecho de elegir quién podría y quién no podría asistir. Dicho esto, hemos visto, y yo creo que tú estás de acuerdo, que hay un deterioro de la democracia en casi toda la región. Absolutamente. Exacto. Entonces se ve al presidente Biden como un líder defendiendo a la democracia, a los valores democráticos. Dicho esto, es obvio que la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia Venezuela, incluso Nicaragua, es un tema de política doméstica. Hay diásporas muy activos. Imagínense que líder cubano o Maduro de Venezuela apareciera en la cumbre, las protestas callejeras serían enormes. Entonces yo creo que es algo primero de principio, pero los gobiernos de la región no dejan a los Estados Unidos elegir quién podría participar y quién no. Y por esto muchos están votando con sus pies, como se dice, y no van a asistir. Sí, algunos sostienen también, dicen Estados Unidos, claro, se preocupa en estos casos, pero después se va a reunir con Arabia Saudita. Y otros dicen sobre los que critican a Estados Unidos y sobre Estados Unidos mismo y China. Todo el mundo de izquierda a derecha con China guardan silencio cuando saben las violaciones a los derechos humanos y que es un régimen de partido único, que cuando menos, digo yo, opinión mía, puede ser calificado de autocracia, sino de dictadura directamente, dictadura de partido único. Pero en fin, la pregunta es, en algo, tiene dos pies la pregunta, Cintia, para ti. En algo, ¿se fortalece la democracia después de estas cumbres? En algo. Y lo segundo, ¿cómo está la sombra que proyecta sobre esta cumbre el liderazgo de China? Lo dio sombra en el sentido de que un Estados Unidos que trata de recuperar influencia, pero China que ha avanzado muchísimo en inversiones y en ligación política, en programas de aporte en la región. Bueno, creo que la cumbre en sí mismo no va a poder fortalecer a la democracia. El deterioro tiene que ver con la política doméstica interna
de los países. Pero una cosa es cierta, y creo que Biden y sus asesores principales que trabajan sobre América Latina lo han señalado con frecuencia, que el descontento con la democracia tiene mucho que ver con la insatisfacción de la gente con lo que entrega los gobiernos democráticos. Entonces, mejorar la economía, la eficacia del Estado en prestar servicios sociales podría fortalecer a la democracia, podría también fortalecer a los gobiernos autoritarios como Nayib Bukele en El Salvador, que dice, bueno, yo soy el Estado, y la gente es tan desesperada para tener respuesta a sus necesidades, especialmente en términos de seguridad, que están felices o están pro aceptar un gobierno autócrata que está dando respuestas a las necesidades insatisfechas. En cuanto a China, bueno, eso ha sido un proceso durante varias décadas. Primero, pues la primera década de los 2000, donde China se convirtió en el principal socio comercial de muchos países, especialmente de América del Sur, comprando los commodities en una época de boom en la economía china, que estaba creciendo a un ritmo de 11% anualmente. Y esto también ha sido acompañado con inversiones, con préstamos masivas en proyectos grandes de infraestructura, etcétera. Lo que pasa es que los Estados Unidos, si quiere competir con China en la región, tiene que encontrar la forma, no necesariamente solo, sino con otras instituciones como el BID, como el Banco Mundial, de ofrecer una alternativa y no solamente dar discursos diciendo que irse con los chinos es una cosa mala, hay que dar la espalda a los chinos, porque la región francamente está buscando capital, está buscando inversiones para resolver muchos problemas estructurales desde hace mucho tiempo, y los Estados Unidos realmente tienen que encontrar una forma de también participar a través de la empresa privada en los proyectos entre sector privado y Estado, apoyado con capital del gobierno, etcétera. Y no, y yo creo que forzar a los gobiernos de la región elegir entre China y Estados Unidos, pues es una política errónea. Sí, además pueden que no los elijan a ellos, además, si es que puestos a elegir entre uno y otro. Quisiera cerrar, Cintia, preguntándote, tú estás en Los Ángeles, has estado siguiendo la cumbre. ¿Por qué te parece tan interesante a ti como norteamericana, pero sobre todo como académica, como estudiosa, seguir esta cumbre? ¿Y cómo ves el rol que puede tener el presidente de Chile, Gabriel Boric? Bueno, es súper interesante siempre estar en una cumbre donde, como en todas las conferencias y encuentros de gran escala, muchas cosas pasan, muchas cosas importantes, muchas discusiones pasan o ocurren en los pasillos, en los eventos al lado de la cumbre. Hay una atracción de mucha gente de toda América Latina. Entonces eso es siempre muy interesante, la oportunidad de encontrarse con colegas de toda la región y algunos presidentes que sí están. Ayer estuve en un foro con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, hablando de la política migratoria del Estado de Ecuador frente a los migrantes venezolanos. O sea, hay un debate muy, muy rico. Y la segunda pregunta era... Respecto del presidente Boric, ¿cómo lo ves? ¿Qué rol crees que viene recién llegando de Canadá? Estuvo con Trudeau.
y qué rol crees que puede jugar en esta cumbre. Recuerdo haber entrevistado a la escritora Yoconda Belli, decía que a ella le parecía una esperanza de una izquierda distinta a la tradicional, pero que sí respetara la democracia y los derechos humanos. Exactamente, esto podría ser pues un modelo, no necesariamente que los otros países van por el rumbo de Chile. Acabo de escuchar pues un discurso, un evento con el presidente Boric y efectivamente es otro tipo de izquierda defendiendo feriamente a la democracia, al diálogo con la gente que no piensa igual, pero también insistiendo en la satisfacción de las necesidades básicas, no solamente en términos económicos, sino en términos de participación ciudadana. Entonces, yo creo que Chile podría ser, si tiene éxito, y todavía es por ver, Chile podría ser un modelo de otro tipo de democracia en América Latina. Y lo notable también es que una de las primeras frases que mencionó es que está sobre los hombros de gigantes, o sea, no está negando el pasado, los que lucharon por la democracia chilena, no está diciendo esto no vale, pero sí está respondiendo a las brechas que no se cerraron durante estos años de democracia en Chile. Cintia Arson, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Los Ángeles, desde la cumbre misma de las Américas, en Conexión Global Prime. Siempre un gusto, Mónica. Igualmente. Termina Conexión Global con este paneo por una cumbre, sus resultados y sobre todo cuál es la relación de Estados Unidos con América Latina. Nos importa mirar siempre el mundo y por eso cada miércoles hacemos Conexión Global Prime. Nos vemos.